Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán como aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Dios le bendiga, soy su amigo el Padre Cifranco, unidos a través de la fe, meditando la palabra de Dios que nos da vida y que juntos podamos ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que habían hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Eso no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes
si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para entender esa palabra. Son momentos de persecución que vive el Señor Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido a hacer la voluntad del Padre, a entregar su vida al rescate de la humanidad. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Que nos invitas a sumergirnos en estos regalos de la gracia, de descubrir tu santa voluntad, de manifestar el regalo del reino, de esa buena noticia, para que nosotros como hijos de Dios podamos renunciar al pecado, vivir en esa libertad, entender ese propósito de vida, para que así podamos ver la gloria de Dios, como lo hizo Jesús el Señor, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos el gran milagro en la vida de la familia de Betania, la resurrección de Lázaro. Esa gran manifestación del amor de Dios que darán testimonio a esta familia. Por eso, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que habían hecho, creyeron en él. Pero otros no. Otros fueron a decir lo que hacía el Señor Jesús. Pero esto llenaba el corazón de los fariseos, de los sumos sacerdotes, como de miedo. Claro, es que había un imperio romano y tenían miedo que se desencadenara una guerra. Aparte de eso, pues ellos, entre comillas, trataban de cuidar sus cosas, pero sabemos que les faltaba esa fidelidad, esos principios, porque solamente buscaban su protagonismo. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Esos signos también es conocido milagros, grandes bendiciones de Dios que se dan en su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Son muchos, pero muchos milagros que no solamente se dieron en la época de Jesús, sino también en nuestra vida, en nuestra historia, hasta ese siglo XXI. Solamente abrir el corazón y ver los milagros del Señor que transforman la vida de la humanidad, que nos hacen entender ese sentido de vida. Sin embargo, siguen diciendo: si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues sabemos que la infidelidad del pueblo, porque no son fieles a Dios, a la alianza, no escucharon al Hijo de Dios. Y más adelante, en el año 70 después de Cristo, el templo será destruido y el pueblo de Israel será disgregado, se irán a otros lugares, serán dispersados. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, como lo dice en la misma palabra de Dios, dirá: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Es cierto, Caifás anunciará lo que verá el Hijo de Dios, pero no entiende a mayor plenitud lo que va a hacer Jesús, no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, que se entregará al Hijo de Dios para salvarnos de la muerte, del diablo y los demonios, y que encontremos ese sentido de la vida a través de la vida eterna. Nosotros estamos de paso, por eso no se me asuste, sino descubramos cuál es la voluntad de Dios, oremos cada día
para que así nosotros podamos dar gloria a Dios. Cada día es un milagro. Y el Señor nos permite ser instrumentos de su amor y su misericordia. Y ahora la palabra dirá, no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, pero le decidieron dar muerte. Ya el Señor no andaba en público porque no era el momento de su hora de entregar su vida. Ya llegará, lastimosamente sí, por la traición, por la ambición de Judas Iscariote, de su apóstol, que no entendió el plan divino que Dios tenía para él, que no entendió las palabras de su maestro. Y sin embargo el Señor sigue amando a Judas. Ya él más adelante tomará una mala decisión de quitarse la vida, porque es su conciencia que lo acusa, su pecado, y piensa que la mejor decisión es quitarse la vida. Por eso nosotros pedimos al Señor alejar todo espíritu de muerte que está rondando en la humanidad. Muchas personas cuando se encuentran en una dificultad, en una encrucijada en su vida o en un momento de desesperación, pues siente la tentación y hasta el deseo de quitarse la vida, perdiendo todo signo de esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza en Dios. Por eso en los momentos difíciles hay que hacer un alto en el camino, orar para saber tomar esas decisiones según la voluntad de Dios. El Señor se irá a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, esta fiesta de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para hacer sus ritos de purificación. Pero también estaban por ahí los curiosos que buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Y como dice la misma palabra de Dios, es que todavía no había llegado su hora. Llegará el momento en que el Señor lo van a apresar. Van a hacer un juicio en el Sanedrín. Lo van a calumniar. Pero el Maestro entregará su vida por nosotros, para que nosotros sepamos el gran amor que Dios nos tiene, que nos llama hijos, pero que nos invita a ese regalo de la vida eterna. Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Claro, es que buscaban matar al Señor Jesús, callar sus palabras. Pero sabemos que nosotros tenemos vida en el nombre de Jesús. Que el Señor nos permite ser instrumentos de su amor. Y yo te invito que a través de la oración descubramos ese gran regalo de la vida que es el Señor para nosotros. Y saber ser instrumentos de su amor y su misericordia. De saber escuchar el corazón de nuestros hermanos y guiarlos a ese gran regalo del Señor. De conocer sus misterios, de entrar en ese regalo de la iglesia y poder no solamente conocer, sino también cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar para extender el reino de los cielos. Porque sabemos que Dios siempre va a triunfar, que va a vencer al mal, y nosotros somos herederos de la promesa. Ahora nos unimos a través de la oración para pedir al Señor que seamos fieles a Él y que tengamos cuidado con aquellas seducciones del mal que lo que quieren hacer es destruir, dañar la vida de la humanidad. Por eso le pedimos al Señor que seamos fieles al llamado que nos hace, para que así juntos veamos grandes bendiciones de Dios en nuestra vida y en la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque nos amas, porque eres bueno con cada uno de nosotros, que enviaste a tu Hijo Jesús. Esas palabras que dan vida, que son sinceridad, que nos hacen entender ese plan divino. A la luz del Espíritu Santo nos regalas esos talentos
para que sepamos administrarlos y ser bendición unos a otros. Hoy pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, los cardenales, obispos, nosotros los sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, de cómo podemos llevar esta obra de evangelización. Nos unimos a través de este regalo de la evangelización, porque el Señor sabe escuchar el corazón. Es cierto que has vivido momentos difíciles y en otros momentos de angustia, desesperación. Yo te invito a orar en esos momentos difíciles, porque encontramos la luz del Espíritu Santo que nos guía para que ante esa dificultad veamos la gloria de Dios. El Señor nos llama a la fidelidad, a entender ese plan divino que tiene para con cada uno de nosotros. No estamos solos. La palabra de Dios nos invita, que muchos creyeron, otros al contrario, fueron a sembrar cizaña, a crear duda. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido a salvarnos. Por eso, en Él encontramos la vida. Es nuestro héroe, que es capaz de entregar la vida por sus amigos, por ti y por mí, para que juntos veamos esas grandes bendiciones de Dios y entender ese propósito de vida. Ahora recibamos esta gran bendición que nos llena de alegría y gozo en el nombre de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios nos hace un llamado por nuestro nombre, por nuestra historia. Sepamos escuchar su voz, vivir nuestra fe, conocer la Iglesia que nos lleva a ese camino de santidad, a descubrir esos propósitos de vida y ser bendición unos a otros. Bendición del cielo.